Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este programa es Escudriñando las Escrituras y estamos abordando la temática Preparación para el tiempo del fin. Cuán importante es conocer lo que Dios a través de su palabra nos imparte y nos ayuda para estar atentos y saber qué espera de nosotros y también mirar hacia un futuro glorioso sin duda. Hay una invitación en el título de la lección de esta semana, Adorad al Creador. Tenemos un invitado especial con nosotros, es el pastor Eduardo Anaya. Pastor, gracias por volver a acompañarnos. Con mucho gusto, pastor. Un privilegio estar aquí con usted y con todos nuestros amables televidentes. Bienvenido. Hablemos en términos generales, ¿qué significa en lo personal esta lección de la semana? Sí, esta lección de la semana, pastor, es como que empiezan a sonar las grandes trompetas de Apocalipsis ya, ajá, ¿verdad? Sí. Porque es como empieza el desfile triunfal de unos ángeles que a través de la revelación de Jesucristo, que es el Apocalipsis, nos da el sentido realmente a la vida, le da el sentido a la existencia. Y el texto que se tomó es el punto de partida del mensaje del primer ángel, ¿no? Pastor, me llama la atención algo, y es que menciona este mensaje que el Evangelio es eterno. Por supuesto, el Evangelio es eterno. Es el mismo siempre, ¿no? Un Evangelio que no ha muerto ni morirá. Ni que cambia tampoco, ¿no? Efectivamente, y que incluso, recordemos que el plan de la salvación fue ideado antes de la fundación del mundo, amén, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y ese evangelio dice que es para todo el mundo, para todas partes. Tenemos una gran comisión. Sí, así es, pastor. Yo creo que al reflexionar en las primeras palabras que ve el apóstol Juan, registrado en Apocalipsis capítulo 14, el versículo 6, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno. Qué interesante ver que en la simbología de Apocalipsis, el ángel representa a los ministros o a las personas que difunden la verdad de Dios. Y justo ese significado tan preciso que le da para predicarlo a los habitantes de la tierra. Y entonces, de pronto, al mirar un globo terráqueo en detalle, yo no sé a cuántos países usted ha podido viajar en y al mirar mientras da la vuelta el globo, pastor, seguramente usted identificará esos países de Europa, no sé en qué lugar ha estado, pero realmente es una gran misión la cual tenemos por delante, porque el Evangelio eterno debe ser predicado a toda la tierra. Hablemos de eso un momento, pastor, el desafío que tenemos como iglesia, ya que usted toca ese punto. Por supuesto, es una alegría saber que este Evangelio eterno, por medio incluso de los medios de comunicación como lo hacemos ahora, puede llegar a muchas partes del mundo, ¿verdad? Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una influencia maravillosa en predicar el Evangelio en más de 200 países del mundo entero, ¿verdad? Incluso por medio del sistema educativo, el tener cientos de instituciones educativas, 14 universidades a nivel del mundo, nos señalan que el compromiso misional que todos tenemos como miembros de la Iglesia Adventista para cumplir esta palabra profética, que es una palabra profética segura. Segura. Así es, sí, señor. Pastor, el Evangelio eterno, el contenido de este mensaje del primer ángel, en su primera frase dice, temed a Dios y darle gloria. Ese temor, ¿a qué se refiere y qué será darle gloria a Dios? Sí, es necesario mencionar, y yo quisiera que imaginemos en esta hora cómo escucharía Juan a ese ángel que proclamó. ¿Será que el ángel dijo pasito? ¿O será que Juan escuchó estas expresiones como un sonido de trompeta, como lo decía en el saludo inicial, ¿no? Sí, correcto. Creo yo, pastor,
que el ángel que vio Juan y que escuchó esas palabras lo dijo de una manera portentosa, ¿ves? Y entonces en esa expresión, temed a Dios, de pronto alguien que imagine la escena podría darle miedo realmente, Sí, o sea, sí. darle miedo Sí. y esconderse, que eso es lo que ocurrirá con la gente que ha desobedecido a Dios, con los impíos, que cuando Jesús venga dirán a las rocas, caed y ocultando, ¿no? Pero es esta expresión de temed a Dios en el idioma griego que está allí, no identifica la palabra No, de miedo. no, Señor. Identifica es algo de respeto. O sea, el significado realmente es respeto, adoración, Reverencia. una sumisión completa a la voluntad de Dios. Claro. Entonces, es como si ese ángel dijera, sométanse todos a la voluntad de Dios. O sea, temed a Dios. O sea que quien teme a Dios en ese sentido tan claro, obedece. Por supuesto. Todo lo que tú y yo hagamos en este lado de la eternidad puede honrar a Dios o deshonrarlo. Temed a Dios y dadle, dice allí, Gloria. sigue la frase, y dadle gloria. Porque es que nadie que no tema a Dios puede darle gloria. No, no lo podría hacer, porque si no tiene reverencia, temor. Así es. Y incluso uno de los 10 mandamientos es no tomar el nombre de Dios en vano. ¿No? Partiendo de allí, el respeto a Dios debe inducirnos a reverenciarlo con temor, con un espíritu de sometimiento. Es interesante recordar, pastor y queridos televidentes, que los que copiaron la Biblia en sus primeras etapas, esos masoretas, cuando ellos escribían el texto bíblico, lo copiaban de un lado a otro, y incluso cambiaban la pluma con la cual estaban escribiendo el texto, y cuando llegaban al nombre de Dios, cambiaban esa pluma, y entonces era algo muy especial, ¿ves? Y cuenta la historia que estas personas devotas totalmente, con una reverencia absoluta, no solamente escribían con mucha reverencia el texto bíblico, sino que también sus vidas eran un ejemplo de piedad completa. Creo yo que, sin ir a una exageración, debemos imitar lo bueno, como dice el apóstol. Debemos imitar lo bueno, y qué bueno es que si realmente en estos tiempos finales somos llamados a temer a Dios, eso significa, pastor Ezequiel, que siempre nuestra vida debe estar sometida a la voluntad de Dios. Amén. Porque a veces le decimos, Dios, yo te amo, pero por otro lado no demostramos nuestro amor Vivimos lo por Él. contrario. Así es. O sencillamente cuando llegamos a desobedecer, cuando vamos por nuestros propios caminos, cuando resultamos obedeciendo esa ley del pecado que hablamos hace varias semanas atrás, sinceramente no estamos temiendo a Dios. No, de nada le sirve a una persona acudir a una iglesia, de nada le sirve a una persona tener una forma religiosa externa si de todo corazón no está dispuesto a someterse como lo indica la palabra de Dios acá. Qué amplio es el concepto. Me llamó ahí, pastor, la atención lo que el autor dice, que cuando hay ese temor a Dios, lo primero que hacemos es ir a la cruz y en segunda instancia reclamar el poder de Dios para cambiar nuestra vida. Así es, y ese es el secreto de la vida cristiana, pastor. Que usted y yo reconozcamos, nos arrepintamos y ahora podamos vivir una vida nueva en Cristo. Y ese concepto de ahora darle gloria a Dios, ¿no? Porque fíjese allí como esa secuencia que nos indica el apóstol Juan: temed a Dios, dadle gloria. Temed a Dios y dadle gloria. Es un resultado de colocar
en práctica en nuestra vida las verdades del Evangelio en nuestro corazón. Es decir, vivimos para gloria de Dios una vez la recibimos. Así es. Pastor, Así luego es. la frase dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Uy, pastor, no me haga temblar. ¡Juicio! Sí, algunos Sí. cuando están leyendo esta parte de Apocalipsis inmediatamente empiezan a sudar un poco, Sí, sí. ¿cierto? Porque estaríamos dispuestos, no, está bien, yo me someto a Dios, está bien, yo vivo una vida consagrada a Dios, pero no puede esperar un poco más el juicio. Ajá, claro. Enfáticamente dice, porque la hora del juicio ha llegado, o sea, no, ¿cuál va a ser ese resultado de vivir una vida consagrada a Dios? Es que vamos a estar listos, no con miedo para el juicio, En ningún momento. ¿ves? Sino vamos a estar preparados para cuando llegue el juicio. Cuando en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 se menciona la hora del juicio ha llegado, es interesante ver que la palabra que se utiliza allí para la hora de juicio se refiere a la acción de juzgar y no a la sentencia del juicio. O sea, son dos momentos El diferentes. acto de juzgar, pero no el resultado de ese juicio. Exactamente, o sea, casi siempre las personas opinan o piensan que lo más duro de un juicio es ya el resultado, o sea, La cuando sentencia. se va a hacer la sentencia, cuando se va a dar la sentencia, cuando se va a dar como ese resultado, pero al hacer un análisis de la Biblia podemos descubrir, y ya en lecciones pasadas lo hemos ido mirando, cómo ese rompecabezas bíblico cuadra perfectamente Total. para descubrir que justo en 1844 inició el juicio investigador, ¿no? Y esa es una profecía de una exactitud matemática completa, ¿no? Así es. Y como ya lo hemos visto en lecciones anteriores, eso significa que a nosotros ahora entender que el mensaje del primer ángel fue dado en un tiempo específico, ¿cierto? Que inició en ese tiempo y que en 1844 se cumplió realmente este versículo, porque la hora del juicio llegó, o sea, el momento de iniciarlo. El juicio investigador. Ahora, eso no significa que ya no es de interés ni de valor para el ser humano, todo lo contrario, esas palabras se mantienen, porque todavía estamos en el momento de ese juicio investigador. Pastor, la manera como presenta la Sagrada Escritura el tema del juicio, lejos de causarnos miedo, nos trae seguridad y nos habla de un abogado que tenemos. Hablemos un poquito de eso, pastor. Por supuesto, Jesús es nuestro defensor. Jesús vino a este mundo para morir por nosotros, dar su vida en rescate por muchos, y ahora Él es el que nos defiende en el juicio. Entonces, es como cuando tú vas a un examen, y ahí está la comparación perfecta. Cuando uno ha estudiado, cuando el profesor anticipadamente le ha dado las preguntas y las respuestas contestadas, Sí, sí. y cuando uno va, no le parece ni siquiera que esté en un examen. No. Y Ya entonces, nos habían indicado. Y entonces llega uno y como estudiante fácilmente, ay, mira, aquí está, ¿cierto? Y entonces, imagínate que en ese ejemplo que estoy colocando, en ese examen, de repente hay un punto que uno diga, óigame, pero esta sí, realmente no la estudié. Y justo al lado se para el profesor y tú ante una pregunta, el profesor es el que está ahí contigo y dice, ¿sabe qué, Eduardo? Realmente déjame contestar a mí esa pregunta. Y entonces yo tengo la posibilidad de decirle, oye, este examen que pues estaba como fácil, pero está imposible esa pregunta. Y el mismo profesor toma el lapicero y me la contesta, ¿cierto? Voy a tener la plena seguridad de la calificación. Correcto. De la nota. Todo va a salir bien. Así está dispuesto a ser Jesús en tu vida y en mi vida. Si le entregamos nuestra vida a Él, si lo aceptamos en nuestro corazón, porque además de ser el juez, es nuestro abogado defensor. Y por eso esa grata experiencia del cristiano de poder entregar su vida a Dios, de poder
vivir en armonía con sus santos mandamientos, eso nos lleva, pastor, a la última frase del capítulo 7. Adorad. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Hablemos de esa frase, de esa invitación que es la del final del tiempo. Por supuesto. Lamentablemente hoy en día, en muchos lugares, incluso académicos, no se acepta la creación, ¿no? Y entonces hay toda una serie de artificios y de argumentaciones para mejor mostrar la evolución como lo mejor, como la ciencia más desarrollada. Sin embargo, conceptos científicos también como las personas que hablan del diseño inteligente, donde demuestran científicamente, con argumentos científicos, de cómo este mundo no podría funcionar sin un creador. Es también muy positivo hablar de eso. Correcto. Que hay argumentos científicos para demostrar la realidad de Dios como el creador del cielo y de la tierra, y del mar y todo lo que hay. ¿Ves? Y ahí viene el otro asunto, que permítanme compartirlo, y es, pastor, que creo yo que hay que tener más fe para creer en la evolución. Totalmente. Que la fe que hay que tener para creer en la creación. O sea, una persona que diga, mira, yo soy incrédula, yo no tengo fe. Y si crees en la evolución, yo le digo, oye, pero es que tú tienes más fe que yo. Porque, sí, claro. Porque el creer que de un Big Bang, el creer que del azar haya salido todas las cosas, pues realmente eso hay que sí tener... exige mucha fe. Exactamente, Total. hay que tener mucha más fe. Entonces, este tema, ya llegando casi al final de la reflexión, pastor, se nos menciona ese compromiso que tenemos de adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, en contraste con todo lo otro que quiera absorber al hombre, ¿ves? Y me impresiona, pastor, que hay gente que incluso le rinde culto a la naturaleza. No sé si usted lo ha notado últimamente. Sí, correcto. Entonces, la madre tierra. Sí, abrazan los árboles y se quedan ahí. Exactamente, y hay una adoración implícita y real en elementos, y por qué no mejor adorar al creador de eso. Claro. ¿Ves? El ser humano va en otra dirección cuando Dios nos hace la invitación de adorar. Así Pastor, aquí en la lección hay algo que hemos dejado para esta parte porque sería un lindo cierre, el tema del ladrón en la cruz y el evangelio eterno. Esto transmite mucha esperanza también. Sí, el autor de la lección lo plantea al inicio y quisimos dejarlo para el final, porque es como la cereza en el postre, Sí. ¿cierto? Porque efectivamente, apreciados amigos, qué hermoso es que al ver ese ejemplo del ladrón en la cruz del Calvario, se muestra la universalidad del Evangelio, o sea, que realmente la bendición que Dios vino a dar involucra a todos los seres humanos. No importa la condición en que se encuentre también, ¿no? Una persona puede tener problemas muy difíciles, graves, pero Dios está listo a ayudarlo y lo evidenció, y es hermoso leerlo directamente en Lucas el capítulo 23, a partir del versículo 41, donde está el registro bíblico, donde justo estos dos ladrones en la cruz. La tradición dice que había un ladrón bueno y uno malo, Sí, pero es lo que dice la gente. esa es la tradición. Sí, la Biblia sí. afirma que eran dos ladrones. Dos ladrones. Y un Total. ladrón, los dos ladrones eran iguales, o sea, Sí, no. señor. Sin embargo, había uno de ellos que tenía en su corazón algo diferente. Y ahí es donde Jesús, en este momento, lo descubre, porque cuando el ladrón le reprende a su compañero, el otro ladrón le dijo, mira, sálvate a ti y a nosotros. Y el otro ladrón le dice, ni siquiera estando tú en la misma condenación, temes tú a Dios. Y el versículo 41 sigue diciendo, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. O sea, Sí, el ladrón reconoce, pastor, que es malo. Que es una condición primordial para alcanzar salvación. Así es, reconoce su situación.
Pero entonces menciona y se dirige a la esperanza que tenemos los seres humanos. Jesús. Y al mostrarle a su amigo, le dice, pero ningún mal hizo. Detalles importantes, reconoce y mira a Jesús y ve en él el inocente, el Salvador. Así es, la única solución a su problema. Y es cuando le dice a Jesús, versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En otras palabras, ese ladrón en la cruz le dijo a Jesús, Señor, perdóname todos los pecados que he cometido. O sea, Jesús lo entendió así, ¿ves? Sí, porque correcto. el ladrón no fue la angustia de estarse muriendo y de pronto de la expectación del juicio final que llevó a este ladrón a decirle, Señor, acuérdese de mí cuando vengas en tu reino. No, si este ladrón hubiera sobrevivido a esa crucifixión, yo imagino, Pastor Ezequiel, que ese ladrón hubiera dejado de ser ladrón inmediatamente. Sí, correcto. Hubiera sido un cristiano fiel, porque esa es la transformación que Dios hace en la vida del ser humano. Él le tocó pagar por lo que había hecho, sin embargo, encontró la salvación en Jesús. Dio los pasos necesarios para alcanzar vida eterna, ¿no? Y eso es lo que tú y yo, querido amigo, querida amiga, podemos hacer. Decirle al Señor, Señor, acuérdate de mí, ayúdame, perdóname. Y las palabras que Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Es como si Jesús le hubiera dicho, mira, te perdono. Gracias por aceptarme como el Salvador personal. Creo que uno de los grandes triunfos de la cruz del Calvario en ese momento, antes de que Jesús muriese, fue justamente el último trofeo en la cruz, fue ese. Pero la maravillosa noticia, Pastor Rueda, es que usted, yo, nuestros amigos, podemos seguir siendo los trofeos de ese Jesús ya que está listo a venir por nosotros, si lo aceptamos en nuestro corazón también. Así es, y esta manera de concluir la lección me parece maravillosa porque transmite a todos esperanza, no importa el momento en que se viva, la condición en que se esté, si reconocemos lo que somos y miramos a Jesús hay vida eterna, Pastor. Totalmente, Pastor. Por eso, qué bueno que la invitación que se escuchó de los labios de Jesús sea para nosotros hoy también. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que estamos en tiempo para atender esa invitación milenaria que llega a nuestros oídos, para buscar a ese Dios que tenemos que adorar, temer, darle gloria y vivir una vida donde podamos sentir la paz del cielo, la seguridad de vida eterna. El que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, ¿no, Pastor? Que Dios nos bendiga. Pastor, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Bendiciones para todos. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.